Damos comienzo en este momento a la segunda actividad, el segundo día de nuestras jornadas de empresas familiares, empresas de familia hacia el éxito empresario y la felicidad familiar, organizada por CAPS Consultores y la Universidad de Belgrano. En lo personal, como siempre, es una alegría y un gusto poder recibirlos y compartir con ustedes lo que hemos preparado cada uno de los consultores de CAPS para volcar experiencias y conocimientos acerca de la realidad de las empresas familiares. Vamos a comenzar la jornada de hoy cumpliendo con un compromiso que asumimos ayer, que era el poder responder a las preguntas que nos habían quedado en el chat a partir de la presentación del licenciado Eduardo Larriera. Las preguntas eran las siguientes. ¿Cuántas sesiones de mínima serían ideales, teniendo en cuenta que estábamos hablando sobre coaching mayéutico? Eduardo nos contestó, según la complejidad de la problemática a abordar y la esponjosidad del coacheado, la duración del proceso puede oscilar entre 3 y 6 meses con una frecuencia semanal de las sesiones. Otra pregunta que nos quedó de ayer decía, ¿qué cambios ha notado que genera la aplicación del coaching mayéutico en un caso concreto de intervención desde esa disciplina en la empresa familiar? Y la respuesta de Eduardo fue, trabajamos con la premisa de ayudar a hacerse la vida más fácil, lo que contribuye a acortar distancias con el bienestar y la ansiedad a felicidad. En general, observamos mejora del clima emocional con beneficio en la interacción personal, cambios en la dimensión analógica de la comunicación entre los integrantes de la familia, ser más conscientes de la intencionalidad de los mensajes, comprender el efecto que tiene en el otro, el modo en que cada uno se expresa, lograr mayor eficacia en el modo de expresar lo que desean decir, disminución de la competencia entre los miembros de la familia, anteponer la curiosidad a la confrontación frente a propuestas diferentes a las propias, favorecer la escucha mutua, percibir lo que la empresa necesita es que se aporte racionalidad al proceso decisorio, favorecer el desarrollo de la visión común, lo que mejora el sentido de cooperación, un mayor compromiso de los integrantes para hacer lo que es necesario hacer, disminución de las discusiones carentes de sentido y un mayor foco en lo que es necesario resolver. Evidentemente, es interesante poder seguir viendo este tipo de respuestas, pero vaya como un elemento importante que queremos compartir con ustedes, es que tenemos las palabras de Yolanda Morera, que es una prestigiosa consultora que desde Barcelona, España, adhiere a la segunda jornada de empresas familiares que estamos organizando. Así que les voy a pedir un momento y vamos a compartir un video que nos envió Yolanda desde Barcelona. Un segundito y ya estoy con ustedes. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Gracias por participar en estas segundas jornadas de empresas familiares en la Universidad de Belgrano, organizada por CAPS Consultores. Nos gustaría que te presentes y que nos cuentes tu visión acerca del éxito empresario y la felicidad familiar. Hola Leo, encantada de estar con vosotros y muchísimas gracias por haberme invitado. Siempre es un placer compartir contigo. Y bueno, yo soy Yolanda Mora, soy psicóloga y soy economista y con todo este pack me dedico a ser consultora de familias empresarias. Trabajo desde un bufete de abogados que está, bueno, es asturiano y está situado en Madrid también, que se llama Paciero. Entonces, desde allí trabajamos en España y en Latinoamérica todo el tema de familias empresarias ahí donde nos necesiten. Entonces, tu pregunta es una pregunta que realmente
tiene mucha miga porque bueno, lo que es éxito empresarial para cada familia es muy diferente, ¿no? Porque es cierto que el éxito empresarial medido solamente en términos económicos pues dará familias satisfechas, pero seguramente algo faltará para que sean familias felices. Y en este sentido es muy importante tener en cuenta el término de los valores, porque cada familia empresaria tiene unos valores que al final dirigen sus acciones, y en este sentido es muy importante que para ser felices uno esté muy alineado entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Porque si al final esto no es así, se traiciona y entonces lo de la felicidad queda un poquito por el camino. Para alcanzar pues el estado de plenitud hay que conocer los valores que tiene la familia empresaria, los tiene que definir muy bien y los tienen que conocer todos. Entonces es muy importante que cada familia empresaria conozca los valores, los defina y que todos se rijan por ellos, porque de esta manera, si además ya juntamos la rentabilidad, es una carta ganadora. Esto por un lado. Por otro lado, también es importantísimo cuando se comparte sangre y patrimonio el tema de la comunicación. Y, por ejemplo, esto cobra especial importancia en familias empresariales donde existen accionistas pasivos, es decir, accionistas que tienen acciones pero que no están ni en la gestión ni en el gobierno. Entonces, claro, son personas que están desinformadas si no se está muy al tanto, ¿no?, de mantenerlos en esa información y en esa transparencia. Y ya sabemos que cuando no hay información hay hipótesis. Y por definición el cerebro suele pensar mal, porque es lo que nos ha mantenido vivos como especie. Entonces, claro, cuando pensamos mal acerca de los que están gobernando o gestionando la empresa, surgen problemas y nos aleja mucho de esa armonía familiar que perseguimos. Por lo tanto, poner sobre la mesa los temas complicados, ¿no?, que uno le preocupan, por ejemplo, o que quieren abordar, va a ser una conversación más o menos difícil, pero mientras haya respeto y se abogue por la transparencia, siempre se van a encontrar soluciones y se va a poder mantener esa armonía, ¿no?, contrariamente a lo que se piensa, que si a lo mejor no se dicen las cosas, pues se va a mantener la armonía. Es la mejor manera para perder justamente la armonía familiar. Por lo tanto, si yo tuviera que remarcar los dos grandes puntos importantísimos para la felicidad familiar, sería justamente ser muy fiel a los valores, y esto quiere decir tenerlos definidos, y tener muy claro y poner muy en práctica todas las herramientas de una comunicación efectiva para que la cosa fluya y todo el mundo se sienta tranquilo, ¿no? Porque al final la felicidad requiere sentirse seguro. Y cuando te sientes seguro en manos del otro, en este caso de tu familia, pues es una carta muy ganadora. Y el éxito empresarial requiere una familia que sepa qué es para ella el éxito empresarial, es decir, a lo mejor son gente filantrópica que necesitan, por ejemplo, tener una fundación o colaborar con la comunidad o X, lo que sea, ¿no? Pero es importante que cada uno sepa cómo se define su propio éxito empresarial, al margen, evidentemente, de la rentabilidad económica que con esto también se arma una empresa, ¿no? Muchas gracias. De nada. Gracias. Pedir por favor a todos que tengan la gentileza de apagar los micrófonos, por favor, porque hay un micrófono que está abierto y no nos permite escuchar bien. ¿Qué te pasa, mamá? A ver, ahí estamos, ya la ubicamos. Bien, compartidas las palabras de Yolanda, vamos ahora sí a iniciar la participación de los oradores del día de hoy. Nuestra primera actividad va a estar a cargo de la doctora Sonia López y del doctor Lautaro Peralta Galván, y se titula Herramientas para prevenir y resolver conflictos. La doctora Sonia López es consultora senior especialista en Derecho Societario y Contractual, es consultora certificada de empresas familiares, abogada de la Universidad Católica de Salta, mediadora en familia de la Fundación Retoño, tiene un posgrado en Derecho de Familia realizado en el Colegio de Graduados de Junín, tiene una diplomatura en Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad Abierta Interamericana y Colegio de Abogados de Junín, es formadora de mediadores, recibida en el Colegio de Abogados de San Isidro, es mediadora prejudicial del Ministerio de Justicia
y tiene una diplomatura en gestión, gobierno y profesionalización de la empresa familiar de la Universidad Católica de Cuyo. Por su lado, el doctor Lautaro Peralta Galván es consultor senior especialista en Derecho Societario y Contractual, abogado por la Universidad Nacional de La Plata, tiene un magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, es consultor de empresa familiar certificado por IADEF, es decir, el Instituto Argentino de Empresa Familiar, se desempeña actualmente como consultor CAPS y es también miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa. Es un gusto poder recibirlos a ambos y les damos la bienvenida para que puedan comenzar su exposición. Mientras tanto, yo voy a ir haciendo la habilitación para que puedan compartir las pantallas. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. A continuación, los invitamos a participar de este espacio sobre la prevención y resolución de conflictos en la empresa familiar, de unos 40 minutos aproximadamente, que vamos a desarrollar con Sonia. En un primer momento vamos a abordar un caso real que trabajamos sobre una empresa familiar agropecuaria, y a continuación vamos a ver la intervención y aspectos teóricos que tienen que ver con la conflictividad en la empresa familiar. ¿Comenzamos, Sonia? Gracias, Lautaro. Bueno, buenas noches a todos los presentes y les agradecemos esta participación en el espacio que tenemos asignado para hoy. Juan Carlos, ¿podríamos compartir pantalla? Sí, Sonia, estoy buscando tu... A ver un segundito. Ahí estamos. Sí. Les pido 1000 disculpas. Ya estás como coanfitriona. Perfecto. Bueno. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Ya estamos empezando a ver tu pantalla. Gracias, perfecto. Ahora vamos a ver si la vemos en su real dimensión. A ver. Perfecto. ¿Ahí estamos? Sí. Perfecto. Bien. Como muy bien dijo Juan Carlos, el espacio que nos convoca es el eje de prevenir y de resolver conflictos. Todos conocemos la existencia de conflictos en diferentes ámbitos de la sociedad. Y las empresas familiares también pueden tenerlos. En el caso de la empresa familiar agropecuaria, que Lautaro adelantó que comentaremos, todo estaba bien hasta que el matrimonio propietario y fundador comunica a sus 2 hijos el retiro. Uno de ellos se considera que va a ser el adecuado para asumir la conducción de la empresa. Y el otro de los hijos, ante esta manifestación, obviamente se siente agraviado, se enoja, replica con mucho enojo y además amenaza con irse de la empresa directamente. Claramente estamos en un conflicto. Y es aquí donde la intervención oportuna de la consultoría para atender el conflicto urgente entre los hermanos podrá beneficiar a la empresa y a la familia. Y además, esto hará que posiblemente se restaure la armonía familiar y se logre la continuidad de la empresa familiar. Bueno, como estamos ya compartiendo la pantalla, lo que ya sabemos que esto es un genograma de la familia, en esto estamos ubicando a los integrantes de esta historia que vamos a compartir hoy. Y como están viendo, bueno, la familia agropecuaria Rodríguez, que ya sabemos que los nombres que aquí se colocan son ficción, para resguardo de la privacidad del caso.
bueno, volvemos a decir, la empresa familiar agropecuaria tiene el apellido de los fundadores, ¿sí? El apellido de ellos, Rodríguez. Sus fundadores, Juan y María, son los propietarios y los fundadores. Marca de la empresa, como dijimos, apellido de ellos. Su deseo de continuidad lo han depositado en sus hijos, en Ernesto, ingeniero agrónomo, y en Enrique, contador, quienes conformarían en este caso, como podemos ver al costado del genograma, la segunda generación en la continuidad de la empresa familiar, y en este caso, en el marco de una sociedad de hermanos. También los deseos de trascender de Juan y de María incluyen a sus nietos, a quienes los imaginan como los continuadores en la tercera generación de la empresa. En este caso, observamos entonces también que se remarca al costado del genograma como esta tercera generación de primos. Bueno, dicho esto, ustedes entonces ahora ya están en conocimiento de quienes integran a esta familia. Vamos a contarles que, bueno, llegan a la consulta por esta cuestión conflictiva que hemos planteado al inicio. Juan y María, los propietarios, fundadores de la empresa agropecuaria familiar, están muy consternados. Nos cuentan que están muy consternados, muy preocupados por una situación familiar, un suceso que se desencadenó con motivo de un encuentro familiar que ellos propusieron para el Día del Padre en el campo. Bueno, en ese encuentro estaban convocados los dos hijos y sus familias. Y nos cuentan que uno de ellos, Ernesto, y toda la familia, no acuden. Y además nos explican que previo a esto, ellos habían mantenido una reunión con los dos hermanos, con Ernesto y con Enrique, y le habían contado, le habían pasado el deseo de ellos de retirarse de la empresa familiar. Bueno, cuando les es transmitido este deseo a los dos hermanos, se produce un enfrentamiento. Y ahí, tanto Juan como María nos siguen relatando que su angustia es muy grande ante la incertidumbre que les da esta situación, porque ven que, por una parte, se preguntan, ¿cómo seguimos? Y por la otra también nos manifiestan que están muy angustiados por el anhelo que ellos tenían, que sentían de trascendencia de la empresa familiar, y por el otro lado del bienestar de la familia empresaria, y que en la mirada de ellos este conflicto venía a alterar profundamente. También nos siguen contando que en las medidas de las posibilidades y de los ingresos que tenía la empresa familiar, que le iba muy bien, la familia que tenía dentro de su dinámica de empresa familiar era una empresa exitosa, cada uno de sus hijos habían recibido aportes conformes a sus necesidades, se les había atendido las demandas de cada uno de ellos. Y también nos cuentan que ahora sienten que es el tiempo de descansar ellos. Quieren recibir una renta, quieren dedicarse a viajar, tienen proyectos de viaje juntos. Y bueno, y sienten que al manifestar los deseos, esos deseos a sus hijos, que además consideran justos, han desatado un terrible choque entre ellos y temen que la empresa familiar se desmorone. Bueno, seguimos con el relato y nos siguen contando. En esas reuniones ellos nos cuentan y nos detallan
lo que sucedió en esa reunión, que les recuerdan que estuvo previa al suceso del encuentro en el campo por motivo del Día del Padre. En esa reunión en la que los fundadores convocan a sus hijos, el hermano contador, que allí también se hace presente, vive en la ciudad, vive con su familia en la ciudad, se ocupa de la contabilidad de la empresa, por exactamente la profesión de contador que él tiene, les manifiesta en esa reunión a tanto Juan como a María que él sería el más indicado para gestionar la continuidad de ellos, ya que considera que él contaba con la expertise necesaria para colocar lo producido por una parte, lo producido en el campo, además manejar con mayor soltura los números y también introducir en el mercado adecuado todo lo que fuese producto de ese campo y obtener un mejor rédito. Nos siguen contando que ante esta propuesta, ante esta manifestación, este cuestionamiento de Enrique y ese autoproclamarse sucesor, nos relatan que Ernesto se siente profundamente agraviado y le replica con mucha dureza a Enrique. Y dentro de las cosas que le dice es que él desconoce absolutamente desde su lugar en la ciudad muy tranquilo, sacando números, el día a día del campo, que desconocía levantarse temprano con los primeros rayos del sol, hacer el campo, ocuparse el laboreo de la tierra, mantener en condiciones las máquinas de trabajo. Y bueno, y resaltó además en ese caso que el indicado a todo esto sería él para continuar al frente de la empresa, y no Enrique. Y también se agregó que en el caso que se diera esa situación, él directamente saldría de la empresa y exigiría además que se compraría su parte. Sumado a esto, nos siguen contando Juan y María una situación que suma angustia a ellos, que es la que se desencadena con relación al trabajo de Susana, como vimos en el genograma, la esposa de Enrique, también ingeniera agrónoma, que se hace cargo del tambo. Ella se hace cargo de eso y de la producción se hace una fábrica de quesos. ¿Ahí qué pasa? Susana, ¿ahí qué les plantea? Primero, dice que ella no siente su gestión remunerada en forma diferenciada respecto de los demás integrantes de la empresa familiar. Y por lo tanto pretende un reconocimiento monetario individual de su participación en el negocio familiar. Y también, por otro lado, dice que al ocuparse ella de toda esa parte de producción y de laboreo de los productos, consideraba justo que tuviese una marca diferenciada, que no fuese la misma de la empresa familiar. Bueno, imagínense esta altura del relato, Juan y María nos siguen contando que sienten que cuando uno de los hermanos propone irse, están en riesgo tanto el éxito empresario como la felicidad familiar. Y entienden que hay un conflicto urgente, un conflicto que no admite demora, que es el de los hermanos. Y que también los pedidos de Susana, esposa de Ernesto, también tenían que ser atendidos porque podían aumentar la tensión por parte de Ernesto y su postura de irse de la empresa. Finalmente, ellos nos cuentan que han acudido a la consultoría porque quieren salvar a la empresa familiar y a la familia de este conflicto que se desató entre los hermanos, que sienten ellos ambos esta angustia porque
fue a raíz de lo que les comunican en la reunión. Y también nos dicen que reconocen el trabajo de Susana en el tambo, en la producción de los quesos, y que quieren organizarse para la continuidad de la empresa familiar, porque esto es origen de la renta para toda la familia. Con la consultoría estamos justamente en este punto de trabajo. Estamos evaluando una propuesta de intervención. Propuesta de intervención de la mirada desde un mediador, justamente por el conflicto que se desata, ¿no? Y para que atienda el conflicto, en este caso entre los hermanos. También hemos estimado que sería importante la intervención de un especialista en sociedades para que aborde el análisis del contrato social conjuntamente con la familia y con ello, con la posibilidad de organizar una unidad de negocios diferenciada para la producción de los quesos, con la dirección de Susana, que era justamente el reclamo de ella. Y como habíamos comentado en el inicio de la ponencia, damos paso entonces ahora al segundo momento que compartimos con Lautaro. ¿Continuamos, Lautaro? Lautaro, ¿estás por ahí? Está muteado. Ahora sí, gracias. Bueno, estoy compartiendo pantallas. Bueno, gracias Sonia. Como hemos podido apreciar hasta ahora del relato, en toda empresa familiar que evoluciona se suele producir una crisis de crecimiento y los conflictos propios del crecimiento suelen comprometer seriamente y poner en riesgo la armonía y la felicidad de la familia en una empresa familiar. A veces el retiro del fundador y la aparición de nuevas generaciones y nuevos liderazgos suele provocar estos conflictos que derivan en peleas en el seno familiar. Lo cierto es que la consultoría de empresas familiares permite realizar un abordaje adecuado de estos conflictos para gestionarlos convenientemente desde una mirada sistémica que aborde esta interrelación que existe entre la empresa como actividad económica, la empresa como propiedad y la familia. ¿Cuáles fueron las intervenciones del caso? Bueno, en primer lugar, se hizo un diagnóstico que permite identificar los conflictos, no solamente aquel que nos indican los que vienen a la consulta, es decir, los fundadores, sino otro tipo de conflictos que son propios de una transición generacional. Identificar las causas de estos conflictos y establecer un plan de acción adecuado para modificar la realidad. La metodología es a través de entrevistas con los familiares, en principio con reuniones individuales, y luego, eventualmente también con reuniones conjuntas. Lo primero que se hizo fue detectar un conflicto que no admite demora, un conflicto urgente, que es el enfrentamiento entre los hermanos. Es necesario restablecer esas relaciones y vínculos para que ellos puedan trabajar juntos en el futuro y esto permita la continuidad de la empresa familiar. Lógicamente se necesita en la familia, y en este caso puntual también, una buena comunicación y un nivel aceptable de confianza que permita trabajar juntamente en los consensos necesarios para abordar el futuro de un trabajo generacional. También se detectaron otros temas no urgentes que tenían que ver con la asociación del liderazgo, es decir, quién se iba a hacer cargo de la empresa, si un hermano o el otro, o eventualmente terceros. También otro tema problemático era la planificación patrimonial en la sucesión, es decir, cómo pasar la propiedad de la empresa a los herederos o a los continuadores, y si acaso los fundadores se reservaban derechos políticos o beneficios económicos a su favor. Otro tema era el reconocimiento de la participación social de un familiar político, en este caso Susana. Había trabajado mucho tiempo en la empresa, en armonía,
había creado una unidad de negocios que a su vez era rentable, y entonces había que definir si se podía incorporar o no con una participación diferenciada, y si acaso esto era posible, si luego a otros familiares políticos se les hubiese permitido el ingreso a la empresa familiar o no en lo sucesivo. Y otro tema relacionado con esta historia es el ordenamiento de las remuneraciones, que se puedan hacer con transparencia, con claridad, con objetividad, evitando discrecionalidades por parte de quienes manejan el poder, al principio el fundador, porque básicamente cada uno que trabaja en una empresa familiar debe cobrar un sueldo acorde a mercado, y si también integra un directorio que es remunerado, puede cobrar honorarios de director, y si a su vez ocupa un rol de accionista o propietario, puede cobrar dividendos. Pero estas cosas tienen que quedar bien aclaradas. Así que, en función del primer asunto urgente, que inició una mediación, donde intervino un mediador profesional, especialista en empresas familiares, que tenía la formación necesaria para dirimir el conflicto, permitirles a los hermanos otra mirada del escenario en que se encontraban, y mejorar la relación y la comunicación hacia el futuro. A partir de ahí era posible recién comenzar con un proceso de consultoría sobre aquellos temas no urgentes y otras cuestiones que tienen que ver con la convivencia y la organización de una empresa familiar en el futuro. Y esto se lleva adelante a través de una negociación en donde participan directamente las partes, los involucrados en la familia, llegando a consensos. Y bueno, en el caso de la consultoría, a su vez, asistidos por profesionales multidisciplinarios en todo el proceso. Desde el punto de vista conceptual, un conflicto en definitiva es una tensión, una fricción, un choque de intereses, valores o acciones de las partes, de las personas. Este conflicto puede ser actual, instalado, a veces estallado, y también puede ser potencial, cuando se advierte que ya hay miradas o posturas o intereses o deseos discrepantes que en el futuro pueden provocar conflicto. En la empresa familiar, por esta interrelación particular que tiene la empresa y la familia, hay causas típicas de conflictividad. Aquí nombramos solamente algunas, por ejemplo, la violación del sentido de equidad o de justicia. Esto se produce cuando se le da un trato estrictamente igualitario a situaciones que son diferenciadas. Aquí, como en este caso, Susana no recibía una remuneración individual, sino que cada hijo era remunerado por el fundador para el sustento de sus familias, pero en algún punto no reconocía las situaciones de la realidad diferenciadas, que eran, por un lado, el aporte preponderante de Ernesto, estando al frente de la actividad productiva y comercial de la empresa, como también el trabajo individual y destacado de parte de Susana a cargo de una unidad de negocios que es rentable. También la falta de reconocimiento se suele dar, sobre todo entre familiares que están dentro de la gestión de la empresa con los que están afuera de la gestión de la empresa. Los que están afuera no suelen reconocer el aporte preponderante o diferenciado que puede tener aquel familiar que está dentro de la empresa en la gestión, y aquellos que están adentro se sienten más dueños que aquellos que están afuera. Bueno, estas situaciones discrepantes se pueden acomodar. Sentimiento de impotencia se suele dar en aquellos miembros de la familia que están a cargo de la gestión y que tienen una visión estratégica, un rumbo determinado, que implica crecimiento, inversiones, y por ahí otros familiares dentro de la gestión o fuera de la gestión pueden no tener la misma visión y no acompañar en la toma de decisiones. Esto implica la toma de créditos, la retención de utilidades para financiar actividades con capitales propios y otras tantas contrataciones importantes. Lo que siente esa persona con su impotencia es en un momento determinado tener la intención de salirse de la empresa, y eso puede ser muy grave si acaso su aporte es significativo para la evolución y la trascendencia en el futuro de la empresa. Otra cuestión es la confusión de los roles empresariales y familiares. Esto suele suceder cuando miembros de la familia empresaria que ya no están en la gestión quieren seguir teniendo injerencia sin respetar los procesos y líneas de mando y jerarquías. Seguramente como miembro de la familia empresaria podrá tener algún canal para plantear sus inquietudes, pero desde luego hay que respetar los
el marco de toma de decisiones que hay dentro de una empresa profesional. Acá también se daba esta situación con el caso de Susana, que no percibía una remuneración diferenciada propia, sino que era a través de su marido. Y eso claramente es una confusión de roles, porque si bien ella era familiar, ella no era del fundador, por supuesto que era una gran colaboradora de la gestión de la empresa. El abordaje que se hace de los problemas comienza con definir la situación problemática, indagar por qué se produjo, qué hace que esto se mantenga, qué se puede hacer para cambiar esta situación y lograr la claridad mayor posible, ¿no? Indagar también sobre qué soluciones se intentaron en el pasado y por qué no funcionaron, tratar de definir un cambio concreto que se quiera producir en la realidad y para eso proponer un plan claro de acción. Cuando hablamos de planes, nos debemos preguntar si acaso podemos planificar la gestión de los conflictos o si de repente debemos intervenir cuando un conflicto llega a producirse. Lo normal y en la práctica muchas veces es que el conflicto nos aparezca, nos estalle encima. A veces vamos percibiendo que se está gestando, pero muchas veces no tenemos las herramientas y los canales aceitados para gestionar y prevenir ese conflicto. Lo cierto es que en una empresa que evoluciona, que atraviesa transiciones generacionales, las conflictividades son múltiples y muchas veces exceden aquellos conflictos que nos presentan los fundadores y a veces las mismas familias cuando nos relatan su situación. Hay mucho más situaciones que pueden generar tensión y que hay que acomodarlas ordenada y organizadamente, para lo cual se necesitan buenas relaciones vinculares entre los miembros de la familia para avanzar en ese proceso. Por eso hay que planificar la gestión de los conflictos, o sea, prevenir en principio y poder resolver con la mejor eficacia posible es fundamental para la supervivencia de una empresa familiar y en armonía, ¿no? Con felicidad familiar. En el proceso de planificación vamos a ir hacia un diagnóstico que tiene que comenzar con la identificación de las áreas de incumbencia, porque como bien decía, los problemas o las cuestiones son múltiples y pueden estar en distintas áreas. Por ejemplo, desde el punto de vista estratégico, esto de tener una visión estratégica compartida que permita tener una identidad común en el seno de la familia, con objetivos compartidos, misiones compartidas y valores compartidos. Esto es importante alinearlo. Desde el punto de vista financiero, si acaso nos enfrentamos a una escala de crecimiento, la necesidad de prever inversiones, sumar capitales, o en definitiva financiar el crecimiento, esto es muy importante ponerlo en claro y definirlo. Y también desde el punto de vista de la sucesión, por supuesto, prever aquello que tenga que ver con la sucesión de la propiedad de la empresa, de los dueños, como también la sucesión de la gestión, del liderazgo, de los puestos claves, muchas veces preparando a los futuros líderes en las distintas áreas que les va a tocar desempeñar. Esto con tiempo y con un plan de acción. Una vez que avanzamos con el diagnóstico, identificamos las causas de aquellos temas conflictivos y que hacen a la continuidad, tratamos de analizar escenarios futuros y tras eso definir acciones para implementar. A continuación se ejecuta el plan y luego se hace el seguimiento, donde se controlan los resultados y se trata de adaptar el plan a la realidad que se va observando. En definitiva, encontramos a la planificación como un método en sí mismo para gestionar conflictos. Esto es la búsqueda permanente de acuerdos entre la familia para un futuro compartido. Muchas veces se trata de anticipar los posibles conflictos futuros, de traerlos al presente, analizarlos y disiparlos, y establecer las herramientas consensuadas para que estos conflictos no se produzcan en el futuro. Y también se advierte muchas veces que la multiplicidad de intereses y situaciones de la familia ampliada en esto de las sucesivas generaciones requiere que en algún momento, en el mediano o largo plazo, alguien se pueda ir de la empresa, en cuyo caso hay que prever mecanismos de salida. Es decir, es muy importante anticiparse para poder ver cuándo y cómo se puede ir un socio, cómo evaluar su participación, cómo financiar el pago de esa salida. Y también se generan instrumentos que, principalmente un protocolo empresario familiar que plasma estos acuerdos hacia el futuro, como también acuerdos societarios de distinta naturaleza e instrumentos de planificación patrimonial como testamentos, donaciones o fideicomisos. Los métodos de resolución de conflictos que usamos son
los que conocemos siempre como la negociación, la mediación y el arbitraje. La negociación es estas tratativas directas entre las partes para solucionar sus conflictos. La mediación se da con la intervención de un tercero imparcial, profesional especializado, que ayuda a las partes a encontrar una solución que ellos mismos terminan elaborando. Y el arbitraje es cuando las partes someten a un tercero la decisión de su conflicto. Para esto, para el uso de los métodos, se necesitan presupuestos de aplicación, es decir, que haya conciencia de los conflictos, deseos de superarlos y la convicción, la creencia de que esto es posible. En definitiva, las intervenciones que hacemos desde la consultoría de empresa familiar van en dos ejes: el eje felicidad y el eje éxito empresario. En la felicidad tratamos de cumplir la armonía familiar, tendemos a procurar felicidad familiar, ampliar los canales de comunicación, las formas de comunicación, permitir que cada uno tenga su voz en el seno familiar y que todos sepan qué intereses y deseos tienen de los demás familiares en la empresa familiar. Lograr una visión compartida y acordar también los distintos métodos de resolución que nuestra empresa familiar o nuestra familia empresaria queremos tomar para prevenir y resolver conflictos. Y desde el punto de vista empresario, lo mismo, es decir, reflejar o, digamos, atender a la evolución de la empresa. Esta empresa que pasa de la labor familiar a la dirección familiar, donde los familiares dejan de trabajar predominantemente y pasan a dirigir la empresa. Y también a la sucesión generacional, este traspaso que hay de distintas generaciones, tanto en la propiedad como en la gestión. Y por supuesto, usando la herramienta de la profesionalización, que es esta mejora continua de las capacidades y habilidades de las personas y de los procesos dentro de la empresa para lograr una mejor gestión. Esto será en la dirección y la gestión, en los flujos de información, que se requiere un formato estandarizado y periódico para informar a la familia de la situación de la empresa, y los órganos de gobierno que tienen que ver con la toma de decisiones, el equilibrio de poder tanto en la empresa como en el seno familiar. Para esto tenemos el comité de dirección y el consejo de familia. El consejo de familia obra como nexo entre la empresa y la familia para hacer circular la información de la empresa y las inquietudes de los familiares, y de esa manera amalgamar y equilibrar estos intereses que pueden ser contrapuestos, pero sí se pueden gestionar adecuadamente. Y también todo esto volcado en un protocolo empresarial familiar. Con esto termino mi parte y te doy la palabra, Sonia. Muchas gracias. Gracias Lautaro. Y bueno, ya como cierre de esta parte, de este espacio que hemos compartido, como hemos visto, los conflictos pueden desatar contingencias muy movilizantes para las familias empresarias. Y bueno, la novedad que podemos hoy compartir con ustedes, o la buena noticia, es que tomado desde una correcta intervención, hay alternativas, se pueden transformar, se pueden superar. Y finalmente, con todo lo expuesto, con la intervención de una consultoría especializada que atienda a la familia empresaria desde una mirada sistémica, promoviendo sinergia entre sus integrantes, entendemos que la empresa familiar logrará trascender con armonía familiar y con éxito empresario. Bien, hasta aquí es nuestra presentación. Nos despedimos agradeciendo el atento acompañamiento y compartiendo esta frase de Carl Jung. Lautaro, por favor, gracias. Bueno, y esta frase que les comentaba que queríamos compartir dice que de una manera u otra somos partes de una sola mente que todo lo abarca, un único gran ser humano. Muchas gracias y nuevamente la atención que han tenido y el respeto que han acompañado en esta charla es de destacar. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Lautaro. Tenemos una pregunta en el chat que hace alusión a si no se había detectado antes del retiro de los padres la rivalidad
o la relación entre los hermanos? Juan Carlos, ¿respondo yo, te parece? Como quieras, ningún problema. Bien, muy buena esa pregunta, porque los conflictos tienen la particularidad a veces que van por debajo, como explicó Lautaro, y que por ahí de pronto estallan. En este caso, y a la altura en la que vamos trabajando, lo que podemos contarles a ustedes es que había una relativa armonía, porque uno de los hermanos estaba abocado a acompañar al padre en el laboreo, con eso estaba feliz. El otro hermano desde la ciudad llevaba los números tranquilamente y no había mayores desavenencias. Esto se los puedo contar porque desprendió de otras reuniones que tuvimos, ¿no? Entonces, por eso remarqué en el relato que los padres se sentían de alguna manera con este deseo expresado de querer retirarse que desatan el conflicto. No sé si quedó aclarada la pregunta. Lo interesante también en este punto es que se suele decir que una sucesión, un traspaso generacional, se debería planificar tal vez 5 o 10 años antes de que suceda efectivamente. Esto hubiese permitido, tal vez, trabajar esta cuestión con más tiempo sin que un conflicto de esta naturaleza estalle. Exactamente. Perfecto. Gracias, perdón Juan Carlos, porque esto que dice Lautaro es muy valioso. Totalmente. Porque lo que es el traspaso generacional es un tema, así como para alargarlo en una reunión, pero bueno, las familias empresarias son familias empresarias con sus recorridos, con sus historias y con las formas de abordar las cosas como ellos consideran más oportuno. Y bueno, cuando vienen a la consultoría, por ahí ya vienen con el incendio. Es así, lamentablemente nos pasa esto. Así que bueno, ¿algo más, Lautaro, te parece que agreguemos? No sé si hay otra pregunta. Hay una pregunta de Rosana que dice, hay un conflicto de falta de reconocimiento reflejado en distintos niveles, tanto el personal, familiar y societario, ¿no es cierto? Claro, tal cual, Roxana, sí, sí, y muy bien lo explicó Lautaro. ¿Querés, Lautaro, rever ese punto? Porque lo explicaste perfecto. Sí, eso tiene que ver con la falta de reconocimiento del fundador en primer lugar, del lugar preponderante que tiene su hijo Ernesto por un lado, también un lugar destacado dentro de la gestión que tiene su nuera, por otra parte, y evidentemente Enrique también tal vez no discriminaba estas circunstancias también especiales. O sea, el padre había generado un status quo desde una mirada de padre, el padre fundador cuando la empresa empezó, y se ponía en un dador económico, en un dador de trabajo, en un proveedor, y luego la empresa evolucionó y tuvieron muchos años trabajando juntos, todo esto creció, todo esto cambió, y esto debió adaptarse en el tiempo. Así es, falta de reconocimiento. José Miguel plantea, en estos casos es fundamental el liderazgo del fundador con el apoyo de la esposa, por supuesto. Sí, sí, claro, exactamente. Y esta cuestión de liderazgo también lo explicó muy adecuadamente Lautaro. El traspaso generacional y el liderazgo es uno de los puntos más álgidos en las empresas familiares y son las que detonan conflictos. Y vean que en este caso, así como muy tranquilos Juan y María pensando que nada, que ellos iban a decir que se retiraban y Santas Pascuas, resulta que cada uno lo toma de una forma inesperada para ellos. Entonces veamos entonces ahí sí esta cuestión del liderazgo, qué importante es tenerlo manejado también, como lo detalló Lautaro en su exposición. Y qué importante tener también la continuidad, planificarla. Todo esto es herramientas para la prevención de los conflictos. Excelente. Al fundador, él era preponderante
respecto de su esposa, porque estaba más en la gestión. Incluso la esposa tenía una participación social minoritaria muy pequeña en la sociedad, pero lo cierto es que ambos son los padres de sus hijos continuadores, y ella, independientemente del rol que tenga, tiene un rol de ascendiente moral muy fuerte. La madre puede ayudar mucho en amalgamar estos deseos e intereses de todos. O sea, ocupa un rol de liderazgo o acompaña a quien toma decisiones con gran influencia, ¿no? Bien, tenemos un comentario y una pregunta. Un comentario de Rosana nuevamente, que menciona que la mirada sistémica desde las constelaciones organizacionales o desde la mediación permite trabajar en niveles profundos para resolver los conflictos y para que no se vuelvan a repetir. Y luego tenemos una consulta de Nicolás que dice: ¿a partir de qué volumen de negocio o en qué momento de una empresa familiar conviene establecer una organización profesional? Bueno, en primer término coincidimos con lo que comenta Rosana. Es verdad, la visión sistémica, la intervención sistémica es la que desde la consultoría se promueve y se propone. Y respecto de la pregunta siguiente... Sí, el volumen de negocios. Esa, sí, Lautaro. En primer lugar, tenemos que tener un escenario de una empresa familiar que tiene un proceso de transición generacional que requiere cierta complejidad para el abordaje, pero habría que pensar que también las pequeñas empresas también merecen ser manejadas de manera profesional. Muchas veces no todas están en condiciones de abordar un proceso de consultoría que los acompañe en este proceso. Habría que evaluar cada caso, y por supuesto requiere algún nivel o volumen de giro. Por ejemplo, a veces se mide en términos de la nómina de trabajadores, a ver si una empresa está en condiciones económicas de afrontar un proceso de naturaleza que demora aproximadamente un año en términos generales, un poco menos, un poco más. Así que habría que ver, pueden ser 20 trabajadores, 30 trabajadores, en algunos casos más también. Pero la verdad es que acuden a la consulta de empresas más chicas también, que también pueden tener procesos acomodados a la envergadura, para graduar un poco la intensidad de las necesidades. Bien, como suele suceder siempre, ya a medida que va transitando las jornadas se empiezan a calentar los motores y aparecen más preguntas. Vamos a mencionar simplemente, por una cuestión de tiempo, vamos a tomar la última, que la hace Pierre, y es la siguiente. ¿Suele haber cesión de acciones por parte de fundador a hijo en vida como una forma de evitar conflicto entre hermanos o de ahorrar impuestos de sucesión? ¿Es algo recomendable a hacer? La respuesta es sí, y evaluado el caso sí es algo recomendable. Hay distintas aristas. Se suele hacer donaciones con reservas de usufructo, pero también es un tema, o sea, el fundador queda con el usufructo, con derechos políticos y económicos respecto de esas acciones que se ceden, pero también tiene el riesgo de que en propiedad ya pasó al heredero, y de algún modo él también tiene un grado de disponibilidad. Entonces se evalúa el escenario si está permeable para que esto sea satisfactorio. Y se evitan las sucesiones, tanto el costo de la sucesión como las gestiones de partición que están involucradas en una sucesión. Uno anticipa la partición de la herencia haciendo este tipo de cesión de acciones. Y lo que sí está claro también es que tiene que evitar la violación de las legítimas hereditarias, que se llaman, que implican que de algún modo tengo que repartir igualitariamente entre los hijos, o al menos disponer de más, pero en la porción disponible. Es un tema legal, técnico, pues es así. La pregunta está bien orientada. Perfecto. Bueno, dejo constancia simplemente que para Luis Medina dice: para mí es importante la participación rotativa de roles de los miembros de la familia de acuerdo al giro empresarial.
como su aporte a la temática que estamos trabajando. Agradecemos mucho tanto a Sonia como a Lautaro por la presentación que nos realizaron y por una experiencia